Constitución fueron reformados el 10 de junio de 2011, forman parte de estos 11 artículos reformados para definir con puntualidad en el capítulo primero del primer título de la Constitución el tema de derechos humanos y garantías. El tema que nos trae el día de hoy es una primera discusión, muchas gracias, una primera discusión, sobre todo quiero destacar que no es un tema que podemos agotar el día de hoy, por su complejidad nos tiene que llevar a seguir discutiendo no solamente en el ámbito legislativo, incluso no solamente con quienes hoy nos acompañan en este conversatorio, sino tenemos que emprender una discusión nacional. Estamos obligados como país a discutir los temas que derivan con el comportamiento de las Fuerzas Armadas que realizan tareas que le competen al ámbito civil. Es muy importante ubicar con precisión que el tema que nos une el día de hoy está relacionado con los acontecimientos del 30 de junio del año pasado, del 2014, en la comunidad de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. No es, como ustedes saben, un tema menor. Hay una gran cantidad de obstáculos para poder conocer con toda pertinencia la verdad de lo que aconteció en aquella noche, en aquella madrugada, y que finalmente dio como resultado que 21 personas de uno de los dos bandos, prácticamente todas las del otro bando, hubieran perdido la vida. Efectivos del batallón 102 de Infantería de la Sedena estuvieron, por decirlo de alguna manera coloquial, involucrados en esta trifulca que al principio se nos quiso informar como un enfrentamiento entre los malos y entre las Fuerzas Armadas, y finalmente supimos que dos mujeres se encontraban presas en el penal de Nayarit, de Tepic, y una persona no se sabía dónde estaba hasta que finalmente aparece. La conocemos por su nombre anónimo, como Julia, y después de una entrevista que da a una revista, conocemos otra cosa totalmente distinta a lo que había acontecido esa noche del 30 de junio. Los efectivos de la Sedena habían dicho que tuvieron un enfrentamiento y la policía ministerial, la Procuración de Justicia del Estado de México, que por la modificación que en un trabajo muy importante que realizamos distintas organizaciones no gubernamentales junto con el Congreso, reformamos el Código de Justicia Militar, más allá del artículo 157, lo recordarán. Desde entonces inscribimos de que cuando estuviera involucrada una persona civil en eventos donde participara el Ejército o la Naval, pues simple y sencillamente tenía estas tropas la obligación de hacer una cadena de custodia para que entrara la autoridad civil a verificar y a iniciar todo el proceso de investigación. Hay, por lo tanto, alrededor de los cuestionamientos de las situaciones que no conocemos debidamente en estos acontecimientos del 30 de junio de 2014 que no han quedado claros. Pero ahora estamos frente a un problema que resulta todavía mucho más complicado, y en ese sentido es que el día de hoy tenemos la presencia de 4 especialistas que junto con el senador Luis Humberto Fernández y yo vamos a tener este conversatorio. ¿Qué es lo que aconteció? Bueno, yo voy a, para iniciar el programa, simplemente conviene recordar lo que dice la Constitución. Por ejemplo, el artículo 89 de la Constitución, en su fracción sexta, dice, relacionado con las facultades y obligaciones del presidente, que podrá preservar la seguridad nacional
en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, el Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Bueno, eso dice el artículo 189. Pero el artículo 129 de la Constitución establece textual: en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión, o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas. Este es el marco fundamental de nuestra Constitución. Hay tres tesis importantes, yo les voy a referir más adelante, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cierto, de la novena época, donde ciertamente definen las tres tesis, una consecuente de la otra, de que las autoridades de los ámbitos gubernamentales, sea el presidente de la República o las autoridades que gobiernan las entidades federativas, pueden solicitar que las Fuerzas Armadas realicen trabajos que competen a la autoridad civil. Bueno, para abrir, simplemente para abrir la discusión, voy a pedirles una primera intervención de esta mesa, de este conversatorio, una intervención de 5 minutos y posteriormente hay que abrir la discusión porque parece que ustedes tienen mucho que decirnos y nosotros tenemos muchas cuestiones también que preguntarles. Comenzamos con Mario Patrón Sánchez. Mario es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Bueno, tiene mucho que decirnos porque hoy justamente este Centro de Derechos Humanos, esta organización de defensa de los derechos humanos, ha puesto nuevamente en la palestra la discusión de lo que aconteció en Tlatlaya el 30 de junio de 2014. Por favor, Mario, si eres tan amable. Muy buenas tardes a todas y a todos. De veras que agradecer previamente a la senadora Angélica La Peña, como presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, que nos haya convocado. Dice bien ella, en recientes fechas el Centro PRO presentó su informe, Tlatlaya 1 año, la orden fue abatir. Me parece que en este contexto de la presentación del informe es sumamente enriquecedor que estemos aquí en el Senado, porque si algo ha ganado este informe es la construcción de debate público, más allá de si estamos de acuerdo o no los distintos actores. Nos parece que el tema de la seguridad tiene que ser puesto a discusión de la sociedad y de la opinión pública. Nosotros dimos a conocer 2 documentos oficiales, una orden general de operación y otra orden de relevo de mando y designación de mando, como documentos oficiales que la propia Secretaría de la Defensa no ha negado su autenticidad. Es importante hacer relevancia que es una organización de la sociedad civil quien da a conocer ese documento, luego de que la propia Secretaría de la Defensa negó la información al grupo plural parlamentario que investigó el caso Tlatlaya e incluso negó la información a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en su recomendación 51 del año pasado advierte también que no les fueron proporcionados todos los documentos que integran el expediente. Lo que nosotros advertimos es una orden compleja con distintas disposiciones, pero que llamó mucho nuestra atención la fracción 7ª de esta orden, que establece la instrucción a los elementos de tropa para que actúen de manera masiva en la oscuridad a fin de abatir delincuentes. Nosotros no decimos en el informe que abatir tenga como sinónimo en términos de diccionario matar o ejecutar, y tampoco decimos que esta orden o esta instrucción sea la única instrucción en la complejidad de todos los documentos, pero sí hacemos un análisis de cómo en términos militares y castrenses, cuál es el significante que se le da a la palabra abatir, y no tenemos duda
que se ha utilizado sistemáticamente para referirse a personas privadas de la vida o a personas muertas. Por eso es que creemos que la orden es un incentivo para cometer graves violaciones a derechos humanos. Tampoco dejamos de decir en este informe, en estas líneas, que en la propia orden se establecen prescripciones de derechos humanos, pero que se establecen en 2 anexos, y lo que consideramos es que en el mejor de los casos son contradictorios, ¿sí? Y se le da mucho más peso a la instrucción número 7, que establece justo abatir, y que comparada esa instrucción a la luz de la propia materialidad de los hechos, pues nos parece que indudablemente se tendría que investigar la cadena de mando vinculada con quienes emitieron este informe. Nosotros no estamos fincando responsabilidad a ningún militar, a ningún secretario, a ningún general. Lo que estamos diciendo es que se tiene que investigar la responsabilidad institucional por el riesgo que puede significar este tipo de órdenes. Más aún, planteamos la preocupación de que este tipo de órdenes puedan estar emitidas de manera sistemática. Por eso es que no es cualquier cosa que el día de hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté notificando a la Sedena que tienen que nulificar o modificar, revocar o modificar, son los 2 términos que usan, las órdenes que utilicen este término de abatir. Lo que pone esto entredicho es justo la relación civil-militar desde nuestra perspectiva, y lo que pone entredicho también es el paradigma de seguridad al que ha apostado nuestro país. Mencionamos mucho desde el gobierno de Calderón, a nadie se nos olvida pues la guerra contra el crimen organizado, pero en realidad estamos viviendo ya prácticamente 2 décadas de presencia del ejército en las calles y en tareas de seguridad pública vinculadas a distintas estrategias con el crimen organizado. Entonces, si hacemos un antecedente, tendríamos que decir, por ejemplo, entre otras cosas, que de los únicos 6 casos que de México han llegado a la Corte Interamericana, 4 se refieren al ejército y a violaciones graves de derechos humanos, torturas, desapariciones, ¿sí? Entonces no es un debate nuevo, aunque ahora a la luz de Tlatlaya nos da un componente sí nuevo, que es contar con documentos oficiales que pueden inferir que hay órdenes institucionales que son verdaderos incentivos para violar derechos humanos. Y por eso es justo que el eje central de este informe es que en Tlatlaya aún tenemos justicia inacabada y todavía de alguna manera está la verdad soslayada, porque no tenemos una explicación en torno a los hechos que nos permita entender por qué una patrulla militar, por lo menos de acuerdo a lo que nos dice la CNDH, procedió a ejecutar de 12 a 15 personas que ya estaban bajo su disposición, que ya estaban rendidas. Termino este punto de partida en este tiempo que nos da la senadora, leyendo un párrafo del informe que en marzo del 2004 presenta el relator Christoph Heinz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, luego de visitar nuestro país. Él vino en abril y mayo del 2013 y un año después saca su informe, y ojo, todavía no habían sucedido los hechos ni de Tlatlaya ni de Ayotzinapa, pero él ya preveía los riesgos de la puesta de un paradigma de seguridad de corte militarizado. Y rápidamente, son 3 líneas. El relator especial observa además que es bien sabido que en cualquier país a los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar. Por lo general, la forma en que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público. El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de la fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación policial, se centra en la prevención, la detención, la investigación y el enjuiciamiento, y solo contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el recurso a la fuerza letal únicamente para evitar pérdidas de vidas humanas. El relator advierte
que la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública puede crear una situación en que la población civil se ve expuesta a toda una serie de atropellos. Es lo que nos decía desde un año antes. Este mismo relator es el que ya emitió un comunicado vinculado con este informe y dice que desde su perspectiva abatir es tanto para que pedir a los oficiales encargados de hacer cumplir la ley a que salgan a las calles a matar criminales. Desde la experiencia de este experto y de las Naciones Unidas no queda duda, y por lo tanto es que solicita que esta nueva evidencia que hemos dado a conocer sea evaluada y sea investigada a fondo. Entonces, resumiendo, nos parece que Tlatlaya puede ser una oportunidad de enriquecimiento en debate, una oportunidad de enriquecimiento en términos de verdad, justicia y reparación, y una oportunidad que nos explique cuáles son las medidas de cambio que se tienen que instrumentar para asegurar que estos hechos no se vuelvan a repetir. ¿Sí? Eso sería, senadora, como primer saque. Como primer saque, muy bien, gracias, Mario. Necesitamos continuar la discusión respecto a la diferencia de la seguridad nacional, la seguridad pública y también el nuevo concepto de seguridad humana. En ese sentido, hay acervo importante desde las organizaciones, particularmente me parece que lo que ha hecho INCIDE, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, cuyo director ejecutivo Ernesto López Portillo Vargas tomará la palabra, y simplemente para hacer esta pequeña introducción, Ernesto, para tu intervención, por favor, en este primer bloque. Senadora, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero, agradezco mucho esta oportunidad y reitero lo que INCIDE ya dijo públicamente. Hacemos nuestro el informe del Centro Pro Juárez. Hacemos nuestras todas las exigencias que el mismo incluye y compartimos este llamado que Mario menciona al final, a construir de esta tragedia, construir una oportunidad. Las tragedias pueden ser una oportunidad, o pueden no ser una oportunidad. Las tragedias pueden pasar a la historia como si no hubiera pasado nada, y las tragedias pueden pasar a la historia precisamente como una palanca para cambiar la propia historia. Déjenme leerles un par de líneas, un poquito más de un par de líneas, y después les voy a decir cuándo se publicó esto. Un soldado defiende la seguridad exterior e interior del Estado de los enemigos del mismo. En consecuencia, su objetivo es destruir al enemigo. Para eso es formado. Un policía no tiene enemigos. Su función es actuar en el marco del Estado de Derecho, previniendo el delito y las faltas a las normas gubernativas o reprimiéndolas en el estricto marco de la ley. El soldado no reconoce más derecho que el de guerra, por lo que el parámetro de respeto a los derechos humanos no es privilegiado. El empleo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública es una condición que puede favorecer el vulneramiento de los derechos humanos. Un policía profesional, en cambio, está formado para respetar y hacer respetar los derechos humanos, así como las libertades públicas. El soldado no tiene técnicas de policía de orden público y de control de multitudes, por lo que es peligroso que desarrollen estas tareas. El policía profesional está formado con conocimientos técnicos y habilidades necesarias para garantizar el orden público sin lastimar a los que atentan contra él mismo. Este libro fue publicado en 1994. Dos autores y un servidor tenemos 21 años diciendo que las Fuerzas Armadas no sean utilizadas para las funciones de seguridad pública. El Estado mexicano se colocó en una trampa. Lo hemos estado diciendo en estos días. No es algo menor que eso, es una trampa de corte estructural. La trampa es así, es muy sencillo. Hay una decisión de Estado que impide profesionalizar a la policía. En un monitoreo reciente, solo 2 unidades de asuntos internos de las policías estatales realizan funciones de supervisión. 2 en el país. Hay una decisión de Estado que impide profesionalizar a la policía.
70, 60, 80%, depende de qué policía hablemos, de los ciudadanos confía poco o nada en la policía. Esa es la primera parte de la fórmula, de la trampa. La segunda parte de la fórmula es la autorización que el Estado mexicano le dio a las Fuerzas Armadas para realizar funciones de seguridad pública. La trampa se consolidó con la acción de inconstitucionalidad 196, en donde la Corte decidió que las Fuerzas Armadas podían hacer funciones de seguridad pública en auxilio de las autoridades civiles. A partir de ese momento, las propias Fuerzas Armadas consolidaron su discurso para realizar estas funciones, a la vez que, aún siendo creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública hace 20 años, no se logre la profesionalización homologada de la policía en el país. Estamos pues ante una trampa. Tlatlaya es un síntoma de una vieja enfermedad. Tlatlaya es un terrible síntoma, es un síntoma extremo de una enfermedad que no es nueva. Nosotros creemos que estamos muy tarde en la discusión y creemos que ahora Tlatlaya es también una oportunidad para el Senado, senador. Nosotros creemos que el Senado no puede hoy quedarse callado. Nosotros esperamos que del Senado surjan exhortos concretos para que las autoridades competentes hagan su trabajo ante una masacre como la de Tlatlaya. Se acaba de publicar un texto en Nexos, un segundo estudio sobre el índice de letalidad de Fuerzas Armadas y Policía Federal. Solo les voy a dar un dato para que sepamos de qué estamos hablando. El índice de letalidad, que es la relación entre muertos y heridos en enfrentamientos, el índice de letalidad a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional creció 9 veces entre 2007 y 2012. El índice de letalidad de la Policía Federal creció 7 veces entre 2008 y 2013. Dicen los autores del texto que un índice aceptado de letalidad mundialmente es 1 a 1. Nosotros tenemos ejemplos, según este estudio, que colocan, por ejemplo, si me permiten, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, por poner un ejemplo, un índice de letalidad de 58 civiles muertos en enfrentamientos contra un civil herido. Entonces, este debate no tiene que ver solamente con abstracciones, normas y políticas públicas. Estamos hablando de pérdida de vidas humanas. Pero no podemos dejar de mirar el asunto estructural histórico. Y este es un espacio, senadora, senador, amigos, es un espacio especialmente propicio para recordarle al país que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no produce lo que ofreció. No tenemos policías profesionales homologadas en el país. Aquí está hoy atorada una propuesta del presidente. Está atorada una propuesta de crear policías únicas estatales. Nosotros a nivel, desde INCIDE, en un espacio que tuvimos la oportunidad de compartir aquí, nos pronunciamos por un modelo distinto. Más allá de lo que nosotros podamos decir, está parada esa reforma, como están paradas las reformas institucionales que nos darían policías profesionales. ¿Por qué hay una orden de operación en Tlatlaya? ¿Por qué sale el ejército a buscar delincuentes? ¿Por qué hay más de 35,000 militares haciendo funciones de este tipo? Porque no las está haciendo la autoridad policial y porque el sistema penal también está colapsado. Por ahí lo dejo para empezar. Esto es un problema de corte estructural. Si nos perdemos en el árbol y no vemos el bosque, entonces repetimos el error de perder el contexto que está en la raíz de lo que hoy estamos viendo, esta terrible tragedia de Tlatlaya. Muchas gracias. Gracias, Ernesto.
Bueno, ciertamente no es un tema nuevo, es un tema que se ha discutido desde hace mucho tiempo. La primera discusión importante que avisoraba el riesgo de militarizar a las policías se da, yo recuerdo, en la época de Zedillo, cuando se constituye una sola, se integra distintos cuerpos, los integran en la Policía Federal Preventiva, y ciertamente observamos que el camino trazado era hacia la militarización. Grandes presupuestos, grandes convenios, transformaciones ad hoc que permitieran la constitución de estas policías, pero al final de cuentas, como también nos lo recuerda Ernesto, centenas, decenas de miles de soldados hoy están realizando, soldados y marinos, están realizando tareas que le corresponden a la autoridad civil. No es un tema nuevo. José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, tiene una gran experiencia en ese sentido. No es un tema nuevo tampoco en esta comisión en el Senado, ni tampoco lo que hemos visto contigo. Por favor, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, senadora, por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con usted en su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y con mis colegas de las organizaciones de la sociedad civil, reflexiones en torno al trágico evento de Tlatlaya y los impactos que tiene en diversos aspectos de la seguridad pública, la seguridad interior, la impunidad y el Estado de Derecho. Antes de pasar a los 3 puntitos que a mí me gustaría desarrollar en esta primera intervención, debo de hacer un reconocimiento también al trabajo del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez. Es muy importante este informe que nos presentan, la información que revela y las recomendaciones que hace, que creo que debieran ser pues parte de la agenda no solamente del Ejecutivo Federal para atender las cuestiones relacionadas con la justicia, la verdad y las reparaciones, sino del Senado de la República para poder enfrentar lo que es un problema que, en mi opinión, es un problema mucho más amplio. He dicho en diversas ocasiones que el tema de Tlatlaya el evento de Tlatlaya no es un hecho aislado, se enmarca en una política deliberada, en mi opinión, de abatir personas, sin entrar a la discusión de la definición del término por el diccionario o de la forma que se le quiera llamar. Desde la presidencia del expresidente Felipe Calderón, cuando declara la guerra al narcotráfico, él se refiere en múltiples ocasiones a que será una guerra sin cuartel a la delincuencia organizada. Señala que la batalla sería larga, que sería costosa económicamente y que se perderían muchas vidas humanas. Durante aquella administración se acuñaron eufemismos como el inhabilitado o el abatido, refiriéndose claramente a la privación de la vida de personas integrantes o presuntos integrantes de la delincuencia organizada. El propio presidente Peña Nieto, en su segundo informe de gobierno, señala que se neutralizaron a 84 objetivos relevantes de la delincuencia organizada, de los cuales 13 fueron abatidos y 71 capturados, por lo cual yo creo que no hay manera que podamos interpretar la palabra abatir de una manera distinta al sentido del propio informe del presidente Peña Nieto. Decimos que no es un hecho aislado porque entre el 1 de diciembre y el 31 del 2006 y el 31 de diciembre de 2014, la CNDH ha emitido 53 recomendaciones por privación arbitraria de la vida, para no entrar, repito, a las discusiones terminológicas de ejecuciones extrajudiciales, abatimiento, etcétera, de las cuales 42 fueron dirigidas a la Sedena y a la Semar.
La Sedena y la SEMAR han reportado por solicitudes de acceso a la información que ellos se han involucrado en 3.665 enfrentamientos con organizaciones criminales y han perdido la vida en esos enfrentamientos 4.263 civiles. En la solicitud de información a la Sedena, ellos alegan que en todos los casos se trata de que repelieron agresiones de la delincuencia organizada y en términos reales no tenemos conocimiento de los reportes de uso de la fuerza que debieran transparentar para estar ciertos de que eso ha sucedido. Entonces tenemos un universo muy amplio de víctimas, tenemos un universo muy amplio de casos no esclarecidos y nosotros creemos que en todos estos casos, por lo menos en los que ha participado la CNDH en su documentación, ha habido una política deliberada, número uno, de criminalizar a las víctimas. En los documentos oficiales, por lo menos de los casos que, repito, están en la CNDH, nosotros representamos a 2 de esas ejecuciones, el caso de Jorge Parral Ramadán, que es una víctima de una ejecución extrajudicial en el estado de Nuevo León en el año 2010, y la ejecución de Yetro Ramsés Sánchez en el estado de Morelos en el año 2009. En estos 2 casos, los documentos oficiales señalan que habían abatido a miembros de la delincuencia organizada. Con la investigación de la CNDH y obviamente el compromiso y la entrega de los familiares para esclarecer los hechos, se ha visto que eran personas inocentes en los 2 casos, no tenían ningún vínculo con la delincuencia organizada y que fueron ejecutados extrajudicialmente. El segundo aspecto de lo que para nosotros constituye parte de una política deliberada de abatir, criminalizar, es que no hay investigaciones imparciales e independientes y no hay personas purgando condena por estos crímenes cometidos por las instituciones que debieran resguardar nuestra seguridad pública. Finalmente, creo que en todo caso, un debate sano sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas deber estar ligado hacia uno de los principios que el propio relator de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales señaló, que es el principio de legalidad. Todo uso de la fuerza tiene que estar previsto en una ley en la cual se deben de establecer los parámetros de actuación a partir de los cuales se puede hacer uso de la fuerza letal, ya que eso es una salvaguarda para el derecho a la vida. En el caso de la participación de militares en tareas de seguridad pública, ellos no se ajustan a la legislación ordinaria emitida por parte de las autoridades civiles, es decir, la legislación que regiría a la Policía Federal, ni tampoco se rigen por las reglas ni las leyes del derecho de la guerra. Entonces estamos en un escenario muy difícil, en donde no hay legislación que les obligue o donde ellos se sientan obligados, a partir de la cual podamos medir su actuación. Y lo que digo con esto no quiere decir que estemos pidiendo que haya una legislación que regule la actuación del ejército en tareas de seguridad pública, porque como ya lo vimos con la intervención de Ernesto, no están entrenados y no parece que quieran ser entrenados para hacer tareas de seguridad pública. La solución es establecer cuanto antes, como ya se ha dicho, un plan de salida del ejército, un plan del ejército de regreso a sus cuarteles, y yo creo que el Senado ahí puede hacer una contribución muy importante. También creo que sería muy importante que el Senado pueda ayudar al Estado mexicano a combatir la impunidad. No creo y no creemos que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia tengan la capacidad ni la voluntad para poder llevar a juicio el enorme número de casos de ejecuciones extrajudiciales, privaciones arbitrarias de la vida, homicidios, asesinatos, como se les quiera llamar, por servidores públicos en el uso indebido de sus funciones. Creo personalmente que es muy importante que se busquen alternativas de cooperación internacional, por ejemplo, la Corte Penal Internacional es una alternativa, alternativas como pensar en lo que ha hecho Guatemala en una comisión para combatir la impunidad, pensar en alternativas que en otras latitudes han tenido resultados
medianamente aceptables, como por ejemplo cámaras especiales con participación de jueces y fiscales internacionales para poder ayudar a las instituciones mexicanas a llevar a juicio. Es un abanico muy amplio de posibilidades y creo que es una muy buena oportunidad para empezar una discusión sobre qué es lo que puede hacer México para combatir la impunidad, porque no es posible que ninguno de estos casos tenga a personas sancionadas por este tipo de abusos. Yo lo dejaré aquí para poder continuar con la discusión. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora, México, por desgracia, en la globalidad y en la revisión internacional, no está ubicado de manera que nos enorgullezca. Al contrario, creo que debemos todos y todas preocuparnos por la ubicación de México como un país en donde todos los relatores siguen el cumplimiento de los distintos preceptos de tratados internacionales que hemos aprobado como Estado parte, pues no hacen una muy buena revisión de México en su comportamiento para el cumplimiento de estos tratados en materia de derechos humanos. ¿Cuál es la observancia que desde Amnistía Internacional tienen de México? Bueno, por favor, a Perseo Quirós, que es su director ejecutivo, le corresponde participar en este conversatorio. Por favor, Perseo. Muchas gracias, senadora, senador. Buenas tardes a todas y a todos. Primero, agradecerles que estén retomando esta discusión. En esta discusión hacía falta la voz del Senado. Creo que todavía sigue siendo falta una voz todavía más fuerte y contundente respecto a este tema del Senado de la República, y estoy seguro que ustedes empujarán y liderarán el tema dentro del Senado de la República. Quiero empezar recordando un caso de hace ya más de 5 años que sucedió justamente en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, donde 2 estudiantes, Jorge y Javier, fueron abatidos por miembros del ejército mexicano, mientras estos estudiantes tomaban o corrían, hacían deporte en la madrugada. La primera reacción de las autoridades fue decir que estos 2 estudiantes estaban relacionados con la delincuencia organizada, y no fue sino posteriormente a que los familiares, a que organizaciones de derechos humanos, a que el propio rector del TEC de Monterrey salieron a desmentir esta versión, que nos enteramos que en realidad Jorge y Javier eran estudiantes de posgrado de alto rendimiento que perdieron la vida a manos de fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley. Con esto lo que quiero decir es que este debate, como ya hemos dicho, no es un debate nuevo, es un debate que lleva muchos años y que es hora de empezarlo a tomar en serio. Pero creo que también me gustaría marcar de qué sí se trata este debate, pero también de qué no se trata este debate, porque de repente creo que puede el debate pareciera ser que nos estamos enmarcando en un falso debate. Por ahí algunos opinólogos podrán decirlo. A ver, este debate no se trata de atacar al ejército, no se trata de atacar al ejército, tampoco se trata de pedirle al Estado que no ejerza su función de brindar seguridad a la ciudadanía, tampoco se trata de eso, todo lo contrario, queremos que se brinde mayor seguridad a la ciudadanía. Tampoco se trata este debate de no reconocer que la gente que está metida en estas tareas de seguridad también enfrenta en unas situaciones graves de riesgo en donde la delincuencia organizada también ha tenido actos muy violentos. Pero en fin, este debate no se trata de juzgar si el ejército o si los soldados son héroes o villanos. Ese no es el debate que deberíamos estar dando. Si queremos llevar el debate para ese punto, nos estamos equivocando. ¿De qué sí se trata este debate? Este debate se trata de saber cuál es la mejor política de seguridad para un Estado como el Estado mexicano.
Este debate se trata de saber si una política de mano dura, en donde no se respetan los derechos humanos, en donde no hay pesos y contrapesos, es efectiva para brindar mayor seguridad a la población en general. Este debate se trata pues de saber cómo salimos de este bache de crisis de derechos humanos, de crisis de Estado de Derecho y de crisis de seguridad de la mejor manera posible. Y en este sentido creo que los datos que ya nos ha brindado tanto José como Ernesto y el informe que brinda el Centro PRO y que muy valientemente da la testigo Julia, ¿no? Nos dan muchas luces que lo que estamos haciendo no ha dado resultados. Si tener al ejército en las calles fuera la solución, creo que en estos momentos veríamos menores índices de delincuencia, los cuales no los hay, veríamos mayores índices de seguridad, los cuales no los hay, y veríamos también menor impunidad, lo cual tampoco no lo hay. Ahora, cuando nosotros en este sentido pedimos verdad, justicia y reparación, no se trata de enfocarnos solamente a que el ejército o los miembros de las Fuerzas Armadas sean chivos expiatorios, de ninguna manera. Lo que estamos pidiendo es que en todos y cada uno de los casos en donde haya habido una violación a derechos humanos por alguna fuerza encargada de hacer cumplir la ley, incluidas las Fuerzas Armadas, haya verdad, justicia y reparación. Y lo que estamos viendo es que lamentablemente no lo hay. Y como en el caso de Jorge y Javier, donde a más de 5 años todavía la PGR no ha avanzado o no ha consignado a nadie en la investigación, cuando entendemos que la investigación está ya muy avanzada. Tampoco en otros casos como el de Tlatlaya vemos que haya una investigación seria por parte de las autoridades encargadas de hacer procuración de justicia. Ahí me quedo en esta primera ronda. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A ver, yo quiero leer, para entrar al segundo bloque, lo siguiente. ¿Qué es lo que entendemos por seguridad nacional? La seguridad nacional tiene como propósito mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. La seguridad pública tiene la facultad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Esos son los objetivos que definen tanto lo que es la seguridad nacional como lo que es la seguridad pública. ¿Qué instrumentos caracteriza a estos dos grandes rubros? Bueno, en el caso de seguridad nacional son la operación de tareas de inteligencia y contrainteligencia para proponer medidas de prevención, disuasión, contención o neutralización de riesgos o amenazas. En el caso de los instrumentos que están inscritos para la seguridad pública son la prevención, persecución, sanción de las infracciones, así como la reinserción social de las y los delincuentes e infractores o infractoras. ¿Hay una diferencia? Bueno, hay un mar de diferencia. Y creo que el debate, me encanta mucho la intervención última de Perseo, porque ubica con toda precisión el debate de este conversatorio, para que no quede la impresión de que lo que estamos haciendo aquí es poner en la picota a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Navales. No se trata de eso. Lo que se trata es que discutamos el precepto de la Constitución como la Carta Magna, como el instrumento vertical, trascendental, que rige al Estado de Derecho, al Estado mexicano, y que en estos momentos tenemos que seguir platicándolo si estamos cumpliendo o no con lo que señala la Constitución. Es cierto, el presidente de la República y después por tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cierto, de la novena época, es importante decir que ya estamos años luz de la novena época, ya estamos afortunadamente en la 10ª época,
Pero entonces todavía estas tesis siguen prevaleciendo de dotar de toda la legalidad para que los gobernadores puedan utilizar a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de la naval, para actividades que no le competen. ¿Por qué? Porque aquí ahorita dije de manera muy rápida cuál es la diferencia de una situación que deriva de la seguridad pública y cuál es la connotación del significado de la seguridad nacional. Ese es el debate, ese es el debate. Ahora dicen nuestros ponentes, y vamos a empezar el segundo bloque, dicen hay que construir a partir de la tragedia una nueva oportunidad, nos dice Ernesto. Nos dicen fundar o vindicar, si me permiten abundar más, el principio de legalidad, un plan de salida, de regreso a los cuarteles. Ciertamente nadie en su mediana inteligencia podría decir mañana mismo se van todos, se regresan todas los decenas de miles de efectivos a los cuarteles, y entonces me parece que ese es un asunto muy, muy preocupante y no menor. Y sobre todo, otro de los conceptos aquí esgrimidos en las intervenciones es, y me parece que ese es el meollo del asunto, y en ese sentido quiero entrar a que ustedes, los incito a que por ahí le entremos, combatir la impunidad. Volvemos otra vez, levanta la mano, ¿quién le entra primero para quitar lo cuadrado del conversatorio? Ernesto, tienes la palabra, tómala. Un detallito, es que, senadora, has hecho un recuento constitucional y conceptual, y agreguemos la reforma del 2008 en el párrafo, en el artículo 21, Artículo 21. en donde el legislador nos dijo que lo que había que decir, que lo que había que regular es asegurarnos de el perfil civil de las instituciones de seguridad pública. Hay un argumento espléndido en 2002 del ministro Cosío, que dice, las Fuerzas Armadas no están para hacer funciones de seguridad pública, y él hace un recuento histórico y dice, por si alguien para los extraviados, no lo dice él así, para los extraviados que están refiriéndose a la acción de inconstitucionalidad, les recuerdo que después vino esta reforma, en donde se subraya instituciones con perfil civil. No solo eso, los principios constitucionales de actuación policial, que no sé si se acuerdan de ellos, legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Esos son los de 1994. Y luego se agregó objetividad y respeto a los derechos humanos. Así es. Esa es la policía que dice la Constitución que debemos tener, senadora. Entonces, hagamos énfasis en la decisión, insisto, de Estado, de no darle paso a la profesionalización policial. Nosotros recibimos llamadas de policías regularmente que de lo que nos relatan es de una experiencia de sobrevivencia. Entonces, en el imaginario colectivo, la policía en general no sirve. Entonces, el imaginario colectivo, en donde también hay una demanda autoritaria muy consolidada, digamos, en la sociedad, en el imaginario colectivo, la solución militar es una solución que está a la mano y que probablemente nos va a resolver el asunto. Bueno, el saldo histórico nos aclara que no es el caso. La transferencia de funciones policiales a las Fuerzas Armadas debilita a la policía y debilita a las Fuerzas Armadas. Por favor, senador. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer a la senadora la invitación. Y más allá del formalismo de bienvenidos y muchas gracias, me gustaría poner el acento en darles las gracias no solo por su presencia, sino por el valor social que generan, que a lo mejor no siempre es reconocido,
pero si no fuera por la labor de estas organizaciones, muchos de estos eventos no tendrían visibilidad y pasarían desconocidos. Y prefiero, por ejemplo, el caso de Aguas Blancas, si no hubiera sido por un video no se conocería, y si no hubiera sido por el trabajo de ustedes, muchos de estos temas no estarían en la arena pública, y también si no fuera por su labor de activismo y de la claridad conceptual que tienen, muy probablemente no estaríamos tocando los temas porque no los hubieran empujado para esto. Y esto nos lleva, yo creo que el tema de fondo son dos cosas. Uno, sí, no son hechos aislados, pero no son hechos aislados en la violencia. Si nos metemos a la Wikipedia, una fuente más allá del gobierno, más allá de nosotros y más allá de las organizaciones, veremos, y le pones lucha contra el narcotráfico, trae un listado tremendo de muertes, miles y miles y miles de muertes que van desde motines, que van desde ejecuciones, fosas clandestinas, una serie de cosas. A lo que quiero llegar con todo esto es que vivimos la década de la megamuerte mexicana, donde pasamos a miles y miles de muertos equivalentes a cualquier conflicto político o bélico en el mundo. Pero esto no solo ya es un hecho aislado de la violencia. Hoy vemos una sociedad muy molesta, una sociedad enojada. Hay datos que son significativos y tenemos que leerlos. O sea, si de 300 distritos, 102 cambiaron de mano y prácticamente en todos los lugares donde hubo gobierno pagó el costo, pues nos está diciendo la sociedad que hay una sociedad muy molesta, y pues también la molestia inmediata es el tema de la seguridad. Pero esto nos puede llevar a una solución simplona, a una tensión inexistente, que es pues que hay que apoyar los temas de seguridad. Pero aquí hay que tener muy claro una cosa, que el Estado solo es tan fuerte como son sus instituciones. Un Estado que se violenta a sí mismo, hay un libro muy bueno de North, Violence and Social Order, donde habla de que cuando una institución no se respeta a sí misma y no respeta este marco institucional, acaba sirviendo exactamente para lo contrario, para lo que fue creada. Entonces, esto es muy sencillo. ¿Qué es lo que más nos conviene como país? ¿Qué es lo que más nos conviene como Estado mexicano? Y vamos a darnos cuenta, como lo señala Percio, que estamos hablando de lo mismo. O sea, no va a haber seguridad si no hay un marco institucional de derechos humanos y un respeto claro. No va a mejorar si no hay este elemento, porque entonces vamos a acabar vulnerando al Estado. Entonces, en ese sentido, la pregunta que les quisiera hacer es cuáles serían las 3 acciones o las 2 acciones o las que ustedes consideren que sean las acciones clave para darle mayor potencia al Estado mexicano, sí para que combata la delincuencia, sí para que retome el poder de las áreas estratégicas consignadas en la Constitución, como son puertos, aduanas, minas y otras áreas que desafortunadamente ya no están todas en el marco de la legalidad. ¿Cómo potenciamos al Estado mexicano desde la visión de los derechos humanos y desde la visión de la legalidad? ¿Cuál sería finalmente? Estos conversatorios tienen una utilidad pública también, que es nosotros cómo podemos servirles y cómo podemos llevar esto sobre temas muy específicos para darles el proceso pues que conforme presenta la ley concierne. Entonces les dejaría esto y muchas gracias de veras. Gracias por el servicio y gracias por la presencia. Gracias. No sé si puedo... Perseo, por favor. Sí. En términos de las preguntas que hicieron tanto usted como el senador, creo que una cuestión tentadora podría ser decir, ok, el ejército, y ya lo decía José Antonio, el ejército no tiene un marco jurídico adecuado para ejercer estas tareas, entonces démosle un marco jurídico. Creo que eso sería muy peligroso y creo que eso justamente no es lo que estamos pidiendo aquí. No estamos pidiendo que se reviva aquella discusión en cómo le hacemos para que lo que haga el ejército sea legal. La pregunta de fondo es, ¿queremos que el ejército esté en las calles? Y la respuesta que nos da no solamente el derecho internacional en términos dogmáticos es no queremos que el ejército esté en las calles, sino también la perspectiva comparada en términos prácticos nos dice no queremos que las fuerzas de seguridad estén en las calles, porque ese no es el rol que les corresponde, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen un rol específico dentro de los estados democráticos que no es la seguridad pública del día a día, ¿no? Porque entonces
para que ese ejército pueda hacer esas funciones de seguridad pública, tendríamos que transformarlo tanto hasta convertirlo en una policía que tenga estos controles democráticos de los cuales hablaba Ernesto el día de hoy, ¿no? Entonces, eso quizás a lo mejor no estoy respondiendo qué sí se debería hacer, pero estoy respondiendo qué sí no debemos hacer. No debemos decir, ok, legalicemos algo que no tiene ahorita un marco jurídico adecuado. La pregunta es, salgamos de esta crisis de verdad construyendo instituciones policiales fuertes, construyendo instituciones policiales que tengan sin duda una rendición de cuentas, y el tema de la rendición de cuentas es un tema toral en este punto. Y decía por ahí una académica en términos, una famosa académica de derechos humanos, decía, el respeto a los derechos humanos no se trata de capacitar a los funcionarios solamente en temas de derechos humanos. Los funcionarios te pueden recitar los tratados internacionales y las normas de derechos humanos. Si no los haces valer, si no los aplicas de manera efectiva, si no hay sanciones para los funcionarios públicos que violan los derechos humanos, entonces la impunidad va a seguir y va a seguir de manera rampante. Entonces, el mensaje que estamos mandando cuando no hay castigo por violaciones a derechos humanos es que se vale hacerlo y que no tiene ninguna consecuencia. Muchas gracias. Por favor, Mario. Sí, yo quisiera empezar de lo estructural para terminar el tema de la no impunidad. Yo creo que si queremos que Tlatlaya sea un punto de inflexión, un punto de no retorno en términos normativos, no descubramos ni el hilo negro ni el agua tibia. Vamos a los estándares internacionales que, además, de acuerdo al artículo 1 constitucional, son vinculantes, por lo menos los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. E incluso tomémosle la palabra en muchas de las manifestaciones que hizo el general secretario en su entrevista inédita la semana pasada a la Universal. Él dice claramente, nuestra vocación no es estar en las calles. Sí. Lo dice expresamente. Entonces, construyamos un plan de salida serio, programático. ¿Desde hace cuánto nos dijeron por primera vez que el ejército iba a salir de las calles? Por lo menos yo recuerdo desde el inicio de este sexenio, en donde nos pudieron haber prometido un cambio de paradigma de seguridad y no ha sucedido nada en serio. El propio general secretario lo dice al quejarse de los gobernadores y de las policías. Entonces, la apuesta en términos normativos, parlamentarios, en términos de política pública, desde mi perspectiva, no debe de estar en función de fortalecer un paradigma de seguridad de corte militar, como nos dice el relator, sino tiene que estar en función de fortalecer el paradigma de corte de seguridad ciudadana, como ya decía la senadora. Entonces, desde mi perspectiva, no habría que montar marcos normativos para hacer legal lo que pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos. Y por eso es que yo diría, en eso no estamos de acuerdo con el general, me atrevo a decir, por lo menos los que estamos sentados aquí, porque usted fue actora principal en la reforma del fuero militar, como bien lo dijo. No estamos de acuerdo que eso debilite a las Fuerzas Armadas. Al contrario, los controles externos, cuando estamos hablando de violaciones a derechos humanos, son claves en una democracia. Entonces, pensar que hoy Tlatlaya se puede dilucidar en términos de justicia en el fuero ordinario, pues nos parece que es una oportunidad en términos de país y para las propias Fuerzas Armadas. Entonces, más bien ahí yo lo que diría en términos del fuero militar es, completemos la reforma. O sea, no solo para efectos de que los civiles que son víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por militares, sus casos sean conocidos en el fuero ordinario, sino también para efectos de que los militares que son víctimas de su propia institución, que les puede violar sus derechos humanos, también esos casos sean conocidos en independencia por el fuero civil. Otro tema estructural desde mi perspectiva en términos de marco normativo, el tema de la ley de uso de la fuerza. Es clave. Hoy por hoy no tenemos un marco jurídico, regulatorio, nacional. Tenemos un manual que aplica a las 3 Fuerzas Armadas, que es un manual interno, y tenemos unos principios de las Naciones Unidas sobre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero no tenemos una regulación interna que nos permite establecer pues justo estos controles de operación
¿sí?, que permitan darnos certeza. Estamos hablando de Tlatlaya, pero hace semanas hablamos de Apatzingán, hablamos de Tanguato, hablamos de Tamazula, Durango, y podemos seguir. ¿Y qué certeza tenemos de lo que pasó? Nos dijeron en Tanguato que hubo 42 abatidos y 38 armas decomisadas. Indudablemente no nos checa la información, pero en términos de investigación, ¿qué cae de fondo? En términos de certeza y de verdad. Entonces me parece que una normatividad que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos de control internos y externos de todas las fuerzas policiales sería clave en términos de país. Y además de esas dos pautas más estructurales, desde mi perspectiva y recalando en lo que bien decía la senadora sobre el tema de la no impunidad, yo quiero reiterar, o sea, si queremos que Tlatlaya sea un punto de no retorno, tenemos que asegurar verdad, justicia y reparación. Para nosotros como Centro de Derechos Humanos y para todas las organizaciones de sociedad civil que nos acompañaron en la presentación del informe, ha sido impresionante la generación de la sensación de que es difícil que las Fuerzas Armadas sean sometidas a procesos de rendición de cuentas. Y hay incomodidad. Presentamos 2 documentos oficiales y estamos pidiendo que se investigue la cadena de mando. ¿Qué tan difícil es eso en democracia? Estamos pidiendo, a ver, sí, en un documento, si a ustedes les dicen, no torturen, no allanen, no hagan cateos ilegales, no detengan arbitrariamente, pero si también les dicen, abatan de forma masiva delincuentes en la noche, Sí, qué contradictorio. híjole, lo mínimo es que hay una contradicción terrible. Sí. Pero además, si comparamos esa contradicción terrible a la luz de los hechos, en donde el mando en tierra, Ezequiel Rodríguez, informa en el radiograma 41, lo primero que informa es, abatimos a 21 de sexo masculino y a 1 de sexo femenino, híjole, ¿ustedes no creen que se tiene que investigar? Indudablemente se tiene que investigar. En democracia todos estamos llamados a rendición de cuentas, y más las instituciones de Estado. Entonces, eso es lo único que estamos solicitando nosotros, y por eso es tan importante este espacio. O sea, yo quisiera en este foro aprovechar para pedirle, senadora, como encargada de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, a través del medio legislativo más eficiente que usted encuentre, sea un punto de acuerdo, sea un posicionamiento, ¿por qué no pedirle o exhortar a la PGR que investigue la cadena de mando? No le estamos diciendo ni cómo resuelva, ni a partir de qué, solamente hay pruebas documentales oficiales que la propia Sedena no ha puesto en duda sobre su existencia y autenticidad. Entonces, ¿por qué no exhortar a la PGR a que investigue? Número 1. Número 2, ¿por qué no exhortar a la propia Secretaría de la Defensa que haga una revisión de sus órdenes y que deje de pedir a sus elementos que abatan delincuentes? En un Estado democrático de derecho, ¿cuál tendría que ser una orden militar? Sal, patrulla, y si hay delitos en flagrancia, detén y pon a disposición de autoridad competente. Estamos frente a una orden que es propia de un estado de excepción, pero que incluso no se sostiene en base al marco jurídico del derecho de guerra. Lo tenemos que decir. Si vamos a los protocolos de Ginebra, el segundo protocolo, ¿sí?, en base a los principios 4 y 14, ¿sí?, el término abatir no se sostiene. Es otro lenguaje, se habla de neutralizar, porque se neutralizan los riesgos, ¿sí? Entonces, no es compatible no solo con nuestro sistema de Estado democrático de derecho, sino tampoco con el propio derecho de guerra, que además no tenemos una guerra declarada. Entonces, sí queremos insistir que por ahí una exhortación del Senado para efectos de que la propia autoridad militar revise sus órdenes y evite seguir emitiendo órdenes que podrían ser incentivos para violar derechos humanos, nos parece que en términos de democracia sería un aporte totalmente sustantivo, ¿sí?, del Senado y concretamente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Y creo que estamos en el momento preciso. Cuando un gobierno federal, frente a un reporte como el que presentamos, su respuesta es
abatir no es matar, y te doy los 10 significados que dice el diccionario, pues nos parece que quieren desviar la discusión y quieren generar o construir una discusión realmente estéril, porque pues simplemente basta ver el comunicado de la propia Sedena sobre los hechos de Tlatlaya, y lo que informó es que abatieron a 22 personas, refiriéndose que estaban privadas de la vida. Entonces, en lo estructural, para resumir, pienso que está la reforma integral al fuero militar, la ley que regula el uso de la fuerza, y en lo concreto y en lo de no impunidad es la oportunidad de que este caso genere consecuencias ejemplares, y genere consecuencias ejemplares mediante una investigación que nos permita arribar a la justicia, a la verdad, y en eso este propio Senado y la Comisión Legislativa de Derechos Humanos podría tener un papel muy relevante, no optando por ninguna disputa política, sino solamente pidiendo a las instituciones que cumplan lo que tienen que cumplir, que investiguen la cadena de mando y que se dejen de emitir este tipo de órdenes. Me parece que eso ya sería un papel sustantivo. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor, José Antonio. Senadora, yo creo que como ya señalé al inicio, el hecho de Tlatlaya no solamente es un evento aislado de lo que puede ser una práctica reiterada de abatir o de privar de la vida a personas, sino que se enmarca en un cuadro de otras violaciones a derechos humanos en donde participan las Fuerzas Armadas y otras instituciones dedicadas a la seguridad pública. Me refiero a la práctica sistemática de la tortura cuando se trata de la investigación o de la castigo o de la obtención de información de personas que se presume son integrantes de la delincuencia organizada en un contexto de una práctica generalizada de tortura en el país, en donde se utiliza como una práctica regular en el funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad, como lo señaló el relator de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura. También tenemos como otra práctica que ahí no me atrevo a calificar de sistemática, pero sí lo ha dicho el Comité de Desaparición Forzada, una práctica generalizada en muchas partes del país de la desaparición forzada de personas, cometidas por supuesto por agentes del Estado y otras cometidas por agentes no estatales, algunos casos con la autorización, apoyo o aquiescencia, en otros casos sin ella, pero en todos los casos no hay investigaciones imparciales, independientes, que nos ayuden a entender cuál es la verdad de los hechos y que haya sanciones de los responsables. Entonces tenemos un cuadro de violaciones graves de derechos humanos en el contexto de esta política de seguridad, y le sumamos el tema del arraigo, que es una violación constitucionalizada de los derechos humanos, que se han arraigado por lo menos a nivel federal más de 8,000 personas. No tenemos la cifra y nos encantaría poderla construir del número de personas arraigadas en las entidades federativas, pero seguramente la cifra se volverá una cifra muy amplia, y lo que es importante es una forma grave de privación de la libertad en contravención con normas internacionales. No hay duda sobre los diferentes derechos que viola el arraigo. Entonces tenemos un cuadro de violaciones de derechos humanos muy serio, ninguno ha sido cuidado, ninguno ha sido atendido, hay impunidad en todos los casos. Entonces, un tema estructural debiera ser enfrentar todo el problema de la impunidad de todas estas violaciones graves de derechos humanos. Y lo que tenemos como telón de fondo de estas violaciones graves de derechos humanos es una política, no solo una política de seguridad, sino una política contra las drogas o la guerra contra las drogas que ha justificado muchos de estos abusos. Le han cambiado la nomenclatura, ustedes recordarán que la administración de Calderón primero se le llamó guerra contra las drogas, luego se le empezó a dejar de llamar guerra y luego se le empezó a dejar de llamar que era contra las drogas, sino que era una política de seguridad encaminada a recuperar la seguridad pública. En todo caso, uno de los principales indicadores de éxito que han manejado las dos últimas administraciones de su política de seguridad es la destrucción de cultivos y la detención de narcotraficantes. Es urgente que el país inicie una reflexión
sobre la reforma a la política de drogas y que se empiece a priorizar en los delitos que realmente son importantes: la extorsión, el secuestro, la privación arbitraria de la vida, la trata de personas, y dejarnos de estar persiguiendo delitos que al otro lado de la frontera se están convirtiendo en un negocio muy lucrativo, no solamente para los empresarios, sino para las propias entidades que recaudan impuestos, por ejemplo en el estado de Colorado, en donde la marihuana ya es parte de la vida cotidiana, ya hay una industria muy importante en ese estado. Entonces creo que algo estructural que tenemos que iniciar cuanto antes es una reflexión sobre qué es lo que queremos hacer con la cuestión de las drogas, obviamente tomando en cuenta las mejores prácticas de regulación, como ha sucedido en Uruguay y en estados de la Unión Americana, y otras prácticas de tratamiento del tema desde la perspectiva de la salud pública y de la regulación de las sustancias, incluida por supuesto las que no nos gusta hablar, como la cocaína, la metanfetamina, etcétera, etcétera, todas las drogas, porque el problema que tenemos aquí es extenso, no solamente es un problema relacionado con la marihuana. Entonces, esos dos temas principalmente yo plantearía como de los retos que el país y que el Senado podría empujar para buscar potencia del Estado mexicano, hacer los cambios estructurales. Y otra cosa muy importante, no es posible que una política de seguridad como la que actualmente está en marcha, en donde descansa en la participación de las Fuerzas Armadas, esta aparente seguridad que nos están brindando, se cuelgue de una tesis de la Suprema Corte de Justicia. Una tesis que además establece criterios para esta participación de las Fuerzas Armadas que claramente no se respeta. El mismo caso de Tlatlaya nos ayuda a ver que en ninguna parte de las órdenes, de las diferentes órdenes generales de operaciones, ni la de la lucha contra el narcotráfico del 2007 al 2012, que entendemos sigue vigente, ni las particulares, las órdenes generales y la orden de relevo que se mencionan en los informes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dicen que el mando el mando militar está supeditado a las instrucciones y mando operativo civil. Entonces es una falacia que nos digan que esta política de seguridad tiene respaldo constitucional porque la Suprema Corte de Justicia tiene una tesis y esa tesis se respeta porque no se respeta. Es una mentira que nos digan que se respeta la tesis porque los gobernadores piden el auxilio de las fuerzas federales, porque lo que se refiere en estos criterios es un mando operativo en materia de seguridad pública. Entonces, yo creo que hay que empezar a sacar la verdad de cómo está estructurada esta política de seguridad, empezar a desmitificar las cuestiones y empezar a orientar verdaderamente la política de seguridad a los delitos más graves que nos deben preocupar, como los que ya mencionamos. Muchas gracias. Muy bien. Ernesto. Es cierto lo que dice Mario respecto a las palabras del general secretario, pero también dice lo contrario en la misma entrevista. Cuando le preguntan si el Senado debe crear, el Congreso, ¿cree que por parte del Congreso haría falta alguna reforma, algún tipo de legislación que los ayudara a tener mayor garantía, la mayor garantía es ahora que ustedes están haciendo el trabajo policial que no les corresponde? Y contesta, yo no aseveraría que no nos corresponde hacerlo porque la propia Constitución lo prevé. El artículo 89, fracción sexta habla del derecho y la obligación que tiene el presidente de la República para garantizar la seguridad, y es donde habla de que sería importante crear leyes reglamentarias, ya sea una ley de seguridad interior o una ley de defensa nacional. Creo que con eso estaríamos en condiciones de poder participar de mejor manera en apoyo a las autoridades civiles, que son las encargadas de atender los problemas que tienen que ver con la delincuencia. Esto pone al Senado realmente en una disyuntiva histórica, nada menor que eso. El Senado se coloca de un lado o se coloca del otro, pero no se puede quedar callado. Eso es lo que nosotros creemos. Voy a terminar mi último comentario con, vamos a suponer que no tuviéramos Constitución. Tiremos todas las leyes a la basura ahorita, todas, y preguntémonos, para los pragmáticos, esto es un mensaje a los pragmáticos,
O a los anarquistas, ¿no? No. Sin constituciones. A los que los derechos Eso humanos lo conozco como no les anarquista. parecen que tengan valor, a los que creen que las leyes estorban, a los que creen que los controles democráticos estorban. Para ellos va este mensaje. En 25 años, jamás he leído un modelo, un informe, un paradigma que diga que la reducción de la violencia se puede hacer o lograr a través del incremento de la violencia letal del Estado. No, claro. Nunca. Eso no existe. No existe. Ejemplos, Brasil. La letalidad policial en Brasil es una de las más altas del mundo. No tienen seguridad como la quieren hace tanto tiempo. En México el incremento de la letalidad acompaña el incremento de homicidios. No reduce los homicidios. Entonces, si hoy tiráramos todas las leyes, tendríamos que preguntar si queremos seguridad. No va a haber seguridad abatiendo. No va a haber seguridad abatiendo. Y es importante decirlo porque veníamos conversando los colegas que recibimos mensajes de la gente en Twitter, etcétera, que dice que sí hay que abatir. Y probablemente algunas de esas personas están desesperadas La inoperancia. porque viven en una condición de inseguridad y violencia en donde no hay ninguna autoridad que los proteja. Están en el desamparo total. Es cierto, eso sucede también. A esas personas les decimos, si autorizamos a abatir, tampoco van a tener seguridad. No la van a tener jamás. Pues sí. ¿Alguien más? Por favor, María, claro. 3 segundos. Decir que condenamos la violencia y con todas sus letras. O sea, en un debate decía bien Preseo de buenos y malos. Se condena la violencia y en particular la violencia que viene del crimen organizado. Desde luego que esas personas, sí, tienen que ser detenidas, procesadas y sancionadas conforme a derecho. O incluso en un contexto de uso legítimo de la fuerza, en un contexto de enfrentamiento, pues desde luego que tendrán que sufrir y pagar las consecuencias propias de generar un acto de hostilidad o de agresión. Pero también decimos que condenamos la violencia particularmente cuando también proviene del Estado, porque si la violencia la generan aquellas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, lo que se está socavando es la institucionalidad democrática, el Estado democrático de derecho. Por eso es muy importante en Tlatlaya, ¿sí?, el tema de la justicia y la verdad. Muy bien. Por favor, no, claro que Para sí. cerrar, creo que una parte muy importante sería de todo esto es, no queremos que solamente cambie el léxico en cómo el Estado mexicano habla, queremos que cambie la realidad de las personas, ¿no? Es decir, vemos que el Estado mexicano y particularmente las autoridades ejecutivas se han especializado en el uso de eufemismos, ¿no? Entonces, en el tema migratorio, para no decir que detienen migrantes, dicen no los detenemos, los alojamos, ¿no? En este tema decimos no estamos matando delincuentes, los abatimos, porque abatir según el diccionario es, ¿no? Es decir, tenemos que pasar de un debate semántico a un debate práctico, ¿no? O sea, lo que queremos en términos prácticos es que se reduzca la violencia, que haya menos homicidios, que haya menos personas muertas, que las personas puedan estar más seguras en este país. Y eso no se cambia cambiando solamente el léxico, sino cambiando políticas y cambiando de forma radical la manera en que estamos haciendo la seguridad pública en este país. Pues sí, muy bien. Bueno, a ver, creo que nos están dejando una tarea que vamos a retomar el senador y yo y otros senadores. En primer lugar, claro que tomamos la encomienda de presentar puntos de acuerdo. Cuando menos yo veo 4 puntos que me parecen claros, que surgen de este conversatorio. Muy importante la participación de cada uno de ustedes. El primero, insistir en que hay una estrategia de retiro de tropas. Me parece que ya lo hemos hecho, no se ha dictaminado, vamos a seguir insistiéndolo, además como producto de este conversatorio. Nos parece muy importante también retomar algunas de las observaciones del propio informe de Mario. Me parece que es importante retomar del informe de Tlatlaya de ustedes, el que
se cree una instancia independiente de investigación. Me parece que es clave. Y por supuesto, exhortar a Sedena para que haga una revisión de sus ordenamientos, de su normatividad y, claro, de manera particular, que quede totalmente excluido el término de abatir, entre otros. O sea, me parece que es muy importante pedir a Sedena que haya una revisión de sus ordenamientos, sobre todo de su normatividad, sus reglamentos, todos los anexos que dan fundamento al trabajo de los distintos batallones y quede muy claro que ese tipo de conceptos tienen que estar excluidos en un sistema democrático y de derecho como el que distingue a nuestro país. El otro punto tiene que ver con solicitarle a la Procuraduría General de la República investigue, como aquí nos lo han propuesto, la cadena de mando para que haya claramente una información transparente, sucinta de lo que aconteció, tanto de lo que realizó la Procuraduría de Justicia del Estado de México, tan cuestionado, tan contradictorio, con tantos errores. Digo, no se necesita mucha ciencia para entender, después de la lectura de los informes que conocemos, que hay una gran cantidad de situaciones tan irregulares, tan poco profesionales, que llevan al ocultamiento, al manoseo, al no tener ninguna claridad de lo que aconteció, sino que por lo contrario pareciera que se está tratando de evitar, de ocultar lo que realmente aconteció. Entonces me parece que es muy importante que la Procuraduría General de la República investigue sobre la cadena de mando de los acontecimientos del caso de Tlatlaya. Ahora bien, hay una serie de puntos que plantean todos ustedes en relación a las violaciones graves que por desgracia distinguen a nuestro país y que tienen que ver con la resolución de asuntos que son eminentemente estructurales. Yo rescato, sin lugar a dudas, porque sí lo plantearon, que ciertamente tenemos que seguir discutiendo la iniciativa del presidente Peña Nieto respecto a la materia de seguridad y justicia. No es un tema menor, son temas muy importantes, tienen que ver además con el funcionamiento de los municipios, de las policías, y yo creo que es un tema que tenemos que seguir atendiendo, que seguir discutiendo, porque nos importa de manera preponderante que las policías, que las autoridades civiles de las distintas corporaciones realmente cumplan con su responsabilidad. El tema en la materia relacionada con la desaparición de personas, que incluye la desaparición forzada, asimismo la desaparición entre particulares, pues es un proceso que ya prácticamente está inscrito en la discusión del Senado como Cámara de Origen. Seguramente va a ser el tema con el que iniciemos el periodo ordinario ahora en septiembre y de la nueva legislatura. Y por supuesto el tema de tortura, pues ahora ya también con el fundamento constitucional que nos faculta al Congreso de la Unión para legislar en esta materia, pues también estamos ya próximamente, cuando menos en parte del grupo parlamentario del PRD, de presentar la iniciativa, un proyecto de iniciativa general contra la tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Arraigo, pues sigue siendo un asunto de gran discusión, pero a ver, y lo comento para que en una última intervención también reflexionen, por favor, respecto a este asunto. Hoy estamos hablando no solamente de vindicar al Ejército Nacional, quitarlo de que asuma responsabilidades que no le competen, responsabilidades efectivamente para las que no están formados. Por el contrario, están exactamente formados para no realizar el tipo de actividades que tendría que realizar una policía. Es exactamente al revés. No lo pueden hacer, simplemente tienen una formación totalmente distinta. Y en ese sentido me parece que es importante, cuando hablamos de arraigo, pues que México también está en un proceso prácticamente arcaico, todavía arcaico, respecto de la policía ministerial
formada criminalísticamente. O sea, ¿el arraigo para qué se usa? Se usa para eso. Alguna vez, no digo quién, por no cometer la indiscreción, pero alguien muy prominente que estaba en un encargo muy importante que tenía que ver con la materia, decía, es que los ministerios públicos son flojos. Y entonces hay que meterlos al arraigo. Bueno, a mí no se me olvidó el comentario. El uso legítimo de la fuerza pública sigue siendo un tema igual, por supuesto, próximamente tendremos que poner a la discusión en la segunda lectura de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que no hay que confundirlo, no tiene que ver, nada que ver con la materia relacionada con la seguridad pública. Es otro tema, pero sin embargo, en este conglomerado de asuntos estratégicos por los que tenemos que discutir y, por supuesto, legislar, es un tema realmente importante, junto con el uso legítimo de la fuerza pública y, por supuesto, me parece que también es trascendental que le demos un sentido distinto, serio, docto, o sigamos insistiendo en la discusión del tema que retomó José Antonio. Es decir, discutir el asunto de las drogas y dar un contenido totalmente distinto, más inscrito en la salud pública, y además porque pues México ya entra en una contradicción con Estados Unidos de que seguimos aplicando la política de Estados Unidos que nos impuso, y al final de cuentas Estados Unidos ya está en otro proceso. Entonces, sí estamos obligados. Un último para cerrar, por favor, senador. Bueno, yo creo que ya podemos coincidir que pues el paradigma actual está agotado como lo estamos viendo, ya no es operativo y ya no le conviene a nadie, ni al ejército, lo señalaba en la entrevista con el secretario, pues no se le ve muy cómodo con ese modelo independientemente de esto, ya a nadie le conviene uno es lo de esta naturaleza. ¿A qué nos lleva? A que pues ya estamos aquí, el problema es hora de aquí hacia dónde, y el primer paso es que tenemos que reconocer, yo creo que tres cosas. Uno, que el problema de derechos humanos y el de seguridad no son dos cosas diferentes, son dos elementos de recobrar la institucionalidad en México. Estamos hablando de Estado de Derecho, o sea, no estamos hablando de dos cosas diferentes. O sea, nadie, como lo señalaba, nadie está hablando en contra de alguien ni nada de eso. Estamos hablando de cómo recobrar la legalidad en un Estado que ha perdido capacidad para hacer cumplir la ley. A partir de eso, tenemos que reconocer que sí tenemos una crisis fuerte de derechos humanos. Nos lo dicen las organizaciones, nos lo dicen todos los organismos internacionales, y no podemos estar de manera esquizofrénica jugando con el lenguaje para decir que no estamos ahí, cuando ya estamos ahí. Ya creo que tenemos que reconocer que ya llegamos a ese punto. Y a partir de que reconocemos que son dos caras de la misma moneda y de que la lucha es para recobrar la legalidad en todos los espacios del territorio mexicano, pues ya tendremos que replantear cuál es la estrategia para dar una mejora sensible. Lo que ya no podemos hacer es buscar parchecitos y buscar medidas aisladas que vayan pateando el balón para adelante, porque ya no nos alcanza. O sea, ya qué es lo que sigue, qué es lo que no hemos visto. Decía Lipovetsky que el escándalo está en la novedad. Ya qué nuevo escándalo vamos a ver. ¿Qué les podría escandalizar a ustedes ya en materia de derechos humanos a estas alturas? ¿Qué nos podría escandalizar hoy en materia de legalidad? Ya no hay más. Yo creo que ya tenemos que reconocer y plantear una estrategia pues que nos dé resultados sensibles en el corto y mediano plazo y que sea responsable hacia el futuro. Como lo señalaba la senadora, pues nos quedamos con la tarea. Es muy valioso y muy aleccionador, creo que para todos los presentes, compartir estos puntos de vista, ver la identidad que tenemos en esto, y nuevamente muchas gracias. Muy bien. ¿Algo que quieran agregar? Por favor, presidente. Solo brevemente, cuando hablaba del arraigo, ¿no? En una democracia plena y consolidada se investiga y luego se detiene. En este país se detiene para investigar, ¿no? Entonces pareciera que nos gusta violar la ley en aras de un discurso que dice que es para hacer cumplir la propia ley. Entonces es sumamente contradictorio, ¿no? Entonces tendríamos que ser congruentes con lo que estamos haciendo. Exacto.
ser congruentes con lo que estamos haciendo. Por favor, José Antonio. Brevemente también con el arraigo, nosotros hemos hecho varias investigaciones en esa materia y hemos podido constatar con cifras que es una figura no solamente contraria a las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, viola la presunción de inocencia como lo señala Perseo, viola el debido proceso, viola el principio de legalidad, pero además de que es una clara violación a las normas internacionales, ha demostrado su ineficacia. No es cierto que es un instrumento útil para la investigación de delitos porque en la mayoría de los casos han resultado personas no consignadas. Entonces simplemente es un instrumento de control y de uso arbitrario del poder del Estado que debiera estar eliminado de la Constitución. Claro. Por favor. Hoy en la mañana estuvo el investigador Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, estuvo en una radiodifusora, y él decía que el sistema político, los actores políticos deben ponerse de acuerdo para construir una política de seguridad que funcione. Y entonces yo recordé que en todas las sesiones de todas las veces que el Consejo Nacional de Seguridad Pública se ha reunido, se han puesto de acuerdo. Todas han sido por unanimidad. Es un dato que nos han dicho como un gran logro. Entonces yo me quedé pensando, a ver, sí se ponen de acuerdo. Los gobernadores se ponen de acuerdo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ahí está sentado el secretario de la Defensa, también se pone de acuerdo. Entonces, si no tenemos esa política de Estado de seguridad que le dé al ciudadano la seguridad, al ciudadano, no a las instituciones, al ciudadano. Si no tenemos esa política, pero sí tenemos los acuerdos en el Consejo Nacional, porque para eso se creó el sistema, para construir esos acuerdos. Entonces, ¿qué hacemos? Me gusta mucho la visión del senador que dice que sí, hay países que han creado comisiones nacionales de reforma policial. Países que el sistema político ha dicho, basta. Se crea una Comisión Nacional de Reforma Policial, se ponen de acuerdo y se refunda a la policía. Ojalá Tlatlaya, la masacre de Tlatlaya, sea uno entre varios de los últimos gravísimos acontecimientos que inspira a los actores políticos para hacerlo de otra manera. Y entre otras cosas, probablemente construir una alternativa así que a otros países les ha funcionado. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Mario Patrón, muchas gracias José Antonio Guevara, muchas gracias Perseo Quirós, por favor, muchas gracias Ernesto López Portillo y al senador Luis Humberto Fernández, y yo les damos a todos ustedes también las gracias por su atención. Que tengan muy buen día. Gracias. Bueno, pues de esta manera se